amigos, vamos a cantar, pero antes quiero compartirles esta escritura que se encuentra en Juan 3:30. Dice, a Él le toca crecer y a mí menguar. Vamos a cantar este canto que se llama De Gloria en Gloria. Quiero ser luz brillante en mí, a través de mi ser, un altar que todo
soy. Vas conmigo a mi lado. Soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Buenas tardes, gusto en esta hora de venir a su hogar a través de estos medios que Dios nos permite poder comunicar y enseñar la palabra de Dios. Esta tarde estamos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 2. Y antes que leamos este pasaje, quiero hacerle una cordial invitación a cada uno de ustedes que nos escucha. A una invitación a nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida. Tenemos los servicios los domingos a las 9 de la mañana y también tenemos los servicios a las 11 de la mañana. En este tiempo estamos teniendo 2 servicios y queremos invitarlos a que venga y adoremos a Dios juntamente. Fuera un honor para mí que usted sea mi invitado este domingo que viene, así que lo esperamos. Cada uno de ustedes que los ha seguido en este estudio del Evangelio de Marcos, hemos llegado a un momento donde el capítulo 2 de Marcos nos muestra a Cristo, un rey que tiene el poder para perdonar pecados. Tiene el poder para perdonar. Este capítulo 2 empieza con un hombre que estaba cargado por 4 personas que iba a buscar que fuera sanado. Y una de las cosas que Jesús primero hace es que le dice: tus pecados te son perdonados. En realidad en la tierra, en este mundo, hay 2 tipos de personas. Un tipo de personas religiosos que creen que no necesitan a Dios, que ellos son suficientes. Tal vez tienen la ideología que ellos pueden ganarse la salvación o el cielo por medio de méritos humanitarios, cosas que ellos hacen. Y esas son una de las cosas que quizás cierran el cielo para ellos, porque la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios le extiende a las personas que reconocen su necesidad de Dios. En esta tarde vamos a estudiar esa clase de persona. Esa clase de persona a quien Dios le extiende el perdón de sus pecados. A la clase de personas que reconocen sus necesidades. Y como ellos reconocen su necesidad, el cielo se abre y Dios extiende un perdón de sus pecados. Porque reconocen que son necesitados, que tienen necesidad de la gracia de Dios. El Evangelio es una buena noticia, que la persona que no merece el perdón de Dios, Dios está disponible a perdonarlo. Aquel que no merece la gracia de Dios, Dios está disponible para darle gracia y darle perdón del pecado. Esa es una de las cosas bonitas del Evangelio, que las personas menos, que no merece, que no tiene que ser ningún mérito humanitario, usted puede recibir el perdón de Cristo Jesús. Y ahora vamos a estudiar esta clase de personas que viene al reino de los cielos, al reino de Dios. Cristo dijo: el tiempo ha llegado
Y el momento es, él dijo, que el reino de Dios se ha acercado. Y hoy vamos a hablar de esta clase de personas en el cual Cristo extiende el perdón de pecado. Esta clase de personas. Y estamos en el capítulo 2 de Marcos, versículo 13. Y es interesante que esta clase de personas son los discípulos que Cristo llama. Un segundo número de personas que Jesús está llamando, los discípulos que Él llama. El capítulo 2 de Marcos, en el versículo 13 dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Este pasaje muestra que Jesús llama a estos, uno de sus discípulos, y muestra cómo la gente, el tipo de persona que Cristo extendió este perdón de pecados, perdón que extendió su gracia, su misericordia hacia este grupo de personas. Primero miramos aquí qué clase de personas son estas. Dice la Biblia: después volvió a salir al mar, después que hizo este milagro en la casa en Capernaum, aquí donde estaba, donde sanó a este hombre, no solamente, sino que lo sanó. Él andaba buscando una sanidad de su cuerpo, pero Jesús fue más allá, lo sanó espiritual, lo limpió, le perdonó sus pecados y después lo sanó. Cuando Jesús salió allí, la gente venían hacia él. Dice aquí que toda la gente venía a él y les enseñaba. El versículo 14 dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Este hombre, solo por el nombre Leví, es un nombre hebreo, era judío, y el papá también. Pero lo dice más que eso. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este era un hombre que tenía una profesión. Y la profesión aquí le llama, Marco lo llama con el nombre hebreo, que era un judío. Pero en Mateo capítulo 9 dice que es Mateo. Este es el mismo Mateo, el publicano. Este hombre era uno que tenía su profesión, que desde joven deseó quizás poder tener ese deseo de ser rico, de tener dinero. Y buscó esta profesión de ser una persona que coleccionaba las taxas. Ahora, en el Nuevo Testamento había dos tipos de personas que coleccionaban las taxas. Eran empleados del Imperio Romano. Y aquí en este caso, este hombre, él dice que estaba en el banco. Como le vuelvo a repetir, en este tiempo había dos clases de personas que coleccionaban estas taxas. Uno era aquellos que coleccionaban las taxas de las income tax, que le llamamos ahora, de las taxas de propiedades. Y había otra clase de personas que coleccionaban las taxas de los usos de las carreteras y ciertos que viajaban, usaban algún tipo de puente. A personas que pescaban, les pedían taxa de este comercio que hacían ellos, de estos negocios. Y este era un hombre de esta clase de persona que tenía un lugar específicamente donde él se sentaba. Era un hombre bien conocido, porque a diferencia de las otras personas que quizás coleccionaban taxas una vez al año,
que vuelvo a repetir, era empleado del Imperio Romano. Este hombre era una de las personas que estaba ahí quizás todos los días coleccionando estas taxas, y quizá posiblemente este hombre estaba en frecuencia en comunicación con las mismas personas. Lo más tremendo de este hombre era que era un hombre judío, y ser una persona que coleccionaba taxas, ser judío, ser empleado por el imperio que tenía el poder y estaba apoderado y tenía a estos judíos en opresión, era una vergüenza, era una desgracia para la familia. Es más, los publicanos, así como este hombre, uno que le decía publicano, era una de las personas quizás que tenían una de las reputaciones más bajas en este tiempo. Era una desgracia, era una pena, era una vergüenza para la familia. Pero todas las personas que deseaban y tenían esa ambición de tener dinero, buscaban esta profesión. ¿Por qué? Porque en este tiempo las personas que estaban encargadas de ciertas regiones, ellos vendían como ahora decimos franchise, como vendían estas franquicias a ciertas personas, y ellos las compraban. Entonces el Imperio Romano, los gobernadores pedían una cuota, pero la que compraban esta franquicia tenía la autoridad de aumentarles una cierta cantidad más de lo que las personas demandaban. Entonces la reputación como una persona que coleccionaba taxa era una reputación muy baja. Es más, en el capítulo de Mateo, capítulo 18, versículo 17, dice esto: cuando Jesús habla cómo debemos de perdonar los unos a otros, que hay ciertos pasos de perdonar. Si alguien no te quiere perdonar, Jesús le dijo, mira, tienen que ir con él y pedirle perdón, y si no quiere, llévate otra persona para que sea testigo. Y le dijo Jesús, si estas dos partes, estos dos pasos no funcionan, le dijo Jesús, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta era una de las cosas, quizás un pecado de los más grandes, ser una persona publicano. Y era ser una persona que coleccionaba taxa, era una persona publicano. Aquí dice que este era uno de los hombres, uno de los que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este era un hombre que coleccionaba taxa a su propia gente, a sus propios paisanos, a su propia persona, a los propios judíos. Y él era una de las personas que coleccionaba más de lo que a él se le demandaba. Es más, en el libro de Lucas, lo dice en el capítulo 3, nos habla de esta realidad. El capítulo 3, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces el gobernador ponía una gota, y el que te compraba esta franquicia, ellos pedían más. Y era una forma como ellos podían explotar a la gente. Y ser un judío que podía explotar a su propia gente era una de las cosas más horrorosas en ese tiempo. Es más, uno que coleccionaba taxa, un publicano, una persona que hacía esto, no era una persona que podía dar un testimonio en público en una corte. No era una persona limpia. Es más, si esta persona tocaba una casa según los judíos, era una casa impura, porque este publicano la tocaba. Era una persona que ni aún en la iglesia de la sinagoga era expulsado, no quería. Y no se podía, un judío piadoso no podía recibir dinero de esta persona, porque ellos sabían que un publicano era una persona que coleccionaba taxas, que explotaba y usaba su autoridad o su posición para su propio beneficio, para su propio deseo de hacerse rico.
Era una persona que no era buena persona, que era mirada con buenos ojos en la sociedad. Era una persona que tenía una reputación muy baja, que todas las personas lo odiaban. Era una persona que no era mirado con agrado, porque lo que él hacía, las cosas que él practicaba, era una persona que tomaba ventaja a las personas en la forma que él levantaba los precios de estas taxas. Y por eso Jesús le dijo, que quería ser bautizado, no exija más de lo que te ha sido ordenado. Y Jesús le dijo, si alguien no perdona a alguien, tenerlo por gentil o publicano. Era uno de los pecados más bajos, era una de las posiciones más bajas, era una de las posiciones de una persona que no tenía ética. No era una persona o ética moral para las personas, era una persona que tomaba ventaja de los demás para beneficio de sí mismo. Era una persona que por su deseo de serse millonario, serse rico, estaba disponible a hacer cualquier cosa. Pero aquí Jesús, a esta clase de persona, y este es uno de los primeros que Jesús llama, a Leví. Y aquí Marcos lo dice la posición, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco. Él estaba ahí. Esa era su posición, ese lugar donde él estaba una y otra vez recoleccionando a las taxas a las mismas personas. Y cuando Jesús dice que ahí venía a salir del mar, quiere decir que esta era una de las personas que estaba quizás ahí coleccionando estas taxas, los que estaban usando el servicio, y él tomaba ventaja de estas personas. Al mirarlo ahí, Jesús le dijo, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Esta es la clase de persona que toman parte en el reino de los cielos. Un clase de personas que son los marginados, los quizás odiados, las personas que nadie quizás quiere ser amigos de ellos, personas odiadas. Este pasaje es un pasaje que me conmueve a mí, porque me dice que el evangelio, el perdón, la buena nueva se extiende aún a las personas más desechadas, las personas rechazadas por la sociedad. Porque a Leví, o Mateo, como se llama en su libro que escribió, era una persona que coleccionaba taxis y la gente no lo quería. Pero a este hombre Jesús lo llama, le dice, sígueme. Y mire lo bonito que hace este hombre. Levantándose le siguió. Jesús sabía que aunque en esa posición material que este hombre tenía, en toda esa ambición de tener posesión, de tener tantas cosas, este hombre tenía algo en su corazón que necesitaba de Dios. Era una de las personas que, aunque quizá materialmente tenía todo y tenía una ambición para hacerse rico, Jesús sabía que este hombre también en su corazón estaba necesitado. Esto es lo bonito del evangelio. Porque hay personas en este momento, y ha habido por todo el tiempo, donde sienten que ellos son buenos lo suficiente para ganarse el cielo. Y que no necesitan a Dios, que con buenas obras, con lo que ellos hacen, pueden ganar la salvación. Y el reino de los cielos, y el evangelio, y lo que Jesús nos quiere enseñar en esta tarde, es que Jesús extiende su gracia a aquellas personas que están necesitados. Aquellas personas que necesitan y reconocen su necesidad espiritual. A esas personas que no se merecen, que posiblemente a los ojos humanos es una persona rechazada, una persona odiada, una persona de outcast, como se dice en inglés, una persona marginadas, alejados, personas que quizás uno puede pensar, ciertamente esta persona no hay perdón para ellos. Pero esas son las personas que el evangelio ha venido. Me gusta como Lucas dice este pasaje, porque Lucas dice en el capítulo 5, versículo 28, que cuando Jesús le dijo,
le dijo a este hombre, le dijo, sígueme. El versículo 28 de Lucas dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Me recuerda el joven rico, que Jesús, él le dijo, ¿qué puedo hacer para ganarme la salvación, que pueda yo ser salvo o ganarme el reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer yo? Dijo este hombre. Jesús le dijo, una cosa te hace falta, porque él se quería justificar. Él es un self-righteous, que le llama una persona suficiente, justa. Él dijo, yo he dado mi diezmo, he guardado la ley, los mandamientos, he hecho todo. Jesús le dijo, te falta algo. Ve y vende lo que tiene y dárselo a los pobres. Y este hombre fue algo que le dolió en el corazón, porque dice la Biblia que él tenía mucho. No lo dio. Pero Leví, este hombre, dice que dejándolo todo, dice Lucas capítulo 5, versículo 28, dejándolo todo, soltó todo, lo dejó todo. Y al instante se encontró y siguió aquel que sabía que tenía una necesidad grande en su corazón. Aquel que sabía que Jesús sabía que este hombre era un marginado, un rechazado por la sociedad, alguien que no lo quería. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el Evangelio se extiende aún a aquellos más bajos en la sociedad. Aquellos que las personas no creen en ellos. Aquellos que son tan pecadores. Han hecho tantas cosas. Pero aún para ellos este Evangelio es predicado. Y lo miramos que este era uno de los discípulos. Mateo era uno de los que Jesús llamó. Aún con ese pasado. Aún con esa forma que la gente lo miraba, lo perseguía porque era un ladrón. Era uno que explotaba a las personas, que tomaba ventaja de ellos. A veces es difícil entender eso. Pero es una realidad que el Evangelio está disponible para todo aquel que reconoce que necesita de Dios. Aquel joven Leví que tenía ese deseo de serse rico, ese amor por el dinero, ese amor por las cosas. Llegó un momento donde ese amor por el dinero, por la fama, por las cosas que tenía, por las posesiones, cambió eso. Y lo cambió y lo dejó todo para seguir a Jesús. Aquí dice que al instante se levantó y le siguió, levantándose, dejó su puesto, dejó sus cosas, dejó lo que tenía, lo que había trabajado, lo que había comprado, lo que lo hacía feliz a él. Y siguió al Maestro. Esta tarde, qué bonito es saber que Cristo lo está llamando a cada uno de nosotros. Que dejemos aquellas cosas. Hay muchas cosas que a veces a nosotros los entretiene. Cosas que los agobia, cosas que los pone ocupados. Y los enfocamos en tantas cosas, quehaceres, y se nos olvida que el Maestro lo está llamando a nosotros. Y este hombre nos da ejemplo a nosotros, que dice que soltó todo, dejándolo todo. Dejó su fama, dejó su reputación, aunque era una reputación mala a la vista de la gente, pero era una persona que tenía dinero. Una persona que esa era su profesión. Dejó eso y siguió a Jesús. Jesús fue a las personas más necesitadas, a las personas quizás rechazadas, a las personas que quizás los compañeros no lo querían porque eran personas egoístas, eran personas que solo miraban por sí mismos. El versículo siguiente nos dice algo, versículo 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Marcos no lo dice tantas cosas aquí, pero Lucas lo dice a nosotros en Lucas capítulo 5 versículo 29. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas dice que Leví, Mateo, el colectador de estas taxas, el explotador de su propia nación, de los propios judíos, él hizo una fiesta en su casa. Aquí dice que él hizo un banquete. Y no solamente él lo hizo, sino que este banquete invitó a muchas personas. Dice aquí, aconteció que estando Jesús a la casa,
a la mesa en la casa. Lucas nos dice que Leví hizo un banquete. Muchos publicanos, mire la palabra dice muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Muchos pecadores, muchos publicanos. Este hombre hizo un banquete y este hombre invitó a la clase de personas como él era, pecador, un publicano, un colectador de taxas, y los trajo a la casa. ¿Por qué los trajo? Porque él estaba celebrando algo que leímos la semana pasada. Él estaba celebrando a Cristo Jesús, estaba dando honor a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús había perdonado sus pecados, lo había alcanzado, lo había llamado. Porque la Biblia dice que aquí al instante él dejó eso, para que un rico, para que un hombre que estaba cómodo, para que un hombre que había establecido sus ganancias y ya tenía su posición, dejaba a todos que creían en él. Cuando él creyó en Jesús, no solamente creyó en él, sino que hizo un banquete, dice Lucas capítulo 5, versículo 29. Hizo una fiesta y invitó a los compañeros, a los mismos pecadores, así como él. Los trajo a que vinieran a conocer y que pudieran ellos mirar a este Jesús que había perdonado, a celebrar, a darle honor a aquel que había perdonado y había cambiado su vida. En el primer siglo, para que una persona o un rabino o un maestro llamara a una clase de personas así como Leví, no era algo. Es más, no se sabe de alguien que haya llamado a alguien así. Eso no era común. Eso era bajarse muy bajo. Mucho menos, como dice el versículo aquí, que estaba en la mesa. Jesús a la mesa, estaba ahí sentado. Jesús estaba en la mesa, estando Jesús a la mesa en casa de él. Cuando estaba en la mesa, cuando una persona invitaba a alguien a la mesa, era un amigo, era alguien bien cercano, era alguien que tenía una amistad bien cercana. Esto me llama la atención, porque Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, tuvo la voluntad, y los enseña en esta hora, que el Evangelio es ofrecido a cualquier persona más baja, no importa el pecado, no importa qué clase de pecado ha cometido. Jesús tuvo el deseo, el valor, la necesidad, la misericordia de ir a alcanzar y sentarse con los publicanos, los despreciados de la sociedad, los pecadores, los fariseos y los saduceos decían: no los queremos acercar a él. La historia de aquel hombre, de los dos que vinieron al templo, uno decía: gracias Señor, porque no soy como este publicano, este hombre que es pecador. Y dice Jesús que el que salió justificado fue aquel que estaba ahí pegándose en el pecho diciendo: ten piedad de mí. El Evangelio es ofrecido, el cielo es abierto, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es ofrecida a aquel que reconoce que necesita de Dios, aquel que reconoce que es un pecador. Aquí miramos que Jesús pudo convivir con esta clase de personas, no cualquier persona, era una comunidad de pecadores, publicanos. Aquí dice pecadores, y no eran cualquiera, eran muchos. Jesús tuvo el atrevimiento de ir a alcanzar y llegar hasta ahí. Qué desafío para nosotros como cristianos. Número uno es que nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Cristo, somos salvos, ya estamos salvos. ¿Por qué no alcanzar a nuestros vecinos? ¿Por qué a veces no convivir con ellos? A veces tenemos la mentalidad que somos mejores que ellos. Y eso es un pecado, eso es algo que no debe de haber entre nosotros. Jesús pudo convivir con estas personas. Pudo estar ahí cerca, los alcanzó. ¿Cómo van a saber de él? Dice Romanos, si no le decimos del Evangelio. Esto es algo que a mí me llama la atención, porque a veces como cristianos estamos encerrados en nuestros hogares,
en nuestras cuatro paredes en la iglesia, y como iglesia a veces no alcanzamos a las personas necesitadas y pasan años sin decirle a alguien que Cristo lo ama o presentarle el mensaje de salvación. Jesús nos da un ejemplo aquí. Jesús nos da un ejemplo que tenemos que ir a donde ellos están. Jesús fue a convivir con ellos. Leví, el pecador más despreciado, el que nadie lo quería, que era una desgracia para su familia por su profesión, porque explotaba a la gente recogiendo, coleccionando taxas, más de lo que el gobernador pedía, más de lo que el Estado pedía. Él fue una de las personas que fue y hizo un banquete y llamó a sus amigos a que vinieran a darle honor, a celebrar y darle honor a Jesús, quien había perdonado sus pecados, quien le había extendido misericordia y el perdón de sus pecados. Mire, por esto que Jesús hizo lo que pasó. Cuando Jesús hizo esto, dice, y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. El versículo 16 dice, y los escribas y fariseos son aquellos legalistas, aquella clase de personas que no se quieren contaminar, que ellos son muy santos. Dios los ayude a tener esa mentalidad nosotros. Nos ayude a no tener esa mentalidad que pensamos ser mejores que alguien. Que ya porque estamos en las cosas del Señor y servimos al Señor, que hay personas que necesitan de Dios. Aquí dice, ¿qué es esto? ¿Cómo este hombre se puede bajar tan bajo? En el versículo 6, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Ellos se admiraban. Ellos dijeron, pero esto no es posible. ¿Cómo puede ser este hombre eso? Porque estar en los publicanos no era algo agradable, no era algo los pecadores. Pero miren lo que Jesús dice en el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí Jesús usa tres cosas. Aquí Jesús habla y confronta a este tipo de personas legalistas que todavía existen, todavía están en las iglesias. Todavía hay personas legalistas. Todavía lamentablemente tenemos grupos de personas muy legalistas que en realidad Jesús tuvo que reprender a ellos. Les dice que en vez de que abrir la puerta del reino de los cielos, ellos la cierran. Personas que ponen carga en otras personas que ni ellos mismos la pueden llevar. Jesús usa aquí tres cosas para confrontar esta clase de mentalidad. Mentalidad limitada, mentalidad de eso, de ser tan perfectos humanamente, de esa mentalidad que yo lo puedo ser, no necesito a Dios. La primera es este término de un doctor. Dice, Jesús le dijo, de médico. Al oír esto, Jesús les dijo, no, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos estaban admirados porque Jesús estaba con ellos. Jesús les da esta ilustración. Esta ilustración para contestar esta ilustración de una analogía médica. Y habla de los enfermos. Dice, los sanos no tienen necesidad sino los enfermos. En otras palabras, Jesús dice, como ustedes creen que están bien, yo no he venido quizás a ustedes. Yo no, como dice ellos, ustedes son personas que no necesitan de mí. Pero Jesús le dice, yo he venido, dice, no he venido, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús dice, a esta clase de personas que reconocen, número uno, que reconocen su necesidad espiritual, a esta clase de personas es la que yo he venido. Y esa es la persona que compone, esa es la clase de gente que compone el reino de los cielos. Aquellos que son pecadores y reconocen que son pecadores. Aquellos que reconocemos que necesitamos de Dios. Porque Jesús dice, los enfermos son los que necesitan. Los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Y eso es lo que Jesús le dice a estos fariseos, a estos escribas. Ustedes creen que están bien, ustedes no necesitan de mi ayuda. Número uno, eso es lo que Jesús le dice. Le da esta analogía, esta ilustración
un médico, de un enfermo. Y en realidad es que este hombre Leví era una de las personas que necesitaba de Dios. Era un pecador. Y él reconoció que necesitaba a Dios, porque cuando Jesús le dijo, sígueme, él dejó todo. Él lo aceptó, he embraced him, él lo agarró y él lo abrazó. Y no solamente eso, sino que él hizo una fiesta en honor de lo que Jesús había hecho por él. Y trajo a las demás personas, a las mismas pecadores, fue testigo de ello. Y aquí dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si tú sientes y sabes que sos pecador y necesitas de Cristo y reconoces eso, Cristo está disponible para ti. Jesús a eso es lo que ha llamado. Jesús dice, no he venido a llamar a justos. Jesús dice, no he venido a llamar a personas que creen que no necesitan de mí. Es lo que quiere decir esto. No he venido para esta clase de personas. Y aquí en Lucas capítulo 5 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5 versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo, mi llamado, mi mensaje es a llamar a pecadores a que se arrepientan, a que vengan a arrepentirse. Aquí Jesús le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús les recuerda a ellos cuál es su ministerio. Jesús está llamando a pecadores, a personas que reconocen que necesitan el perdón de Dios. ¿A dónde estás tú en esta hora? ¿A dónde estamos nosotros? ¿Qué nosotros pensamos de nosotros mismos? Pensamos, a veces como cristianos pensamos que no necesitamos al Señor. A veces no tenemos que pensar, a veces nuestra acción declaran que nosotros estamos bien. Pero en realidad es que cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios cada día, su misericordia y su gracia. Jesús dice aquí, y lo da algo a nosotros para que podamos compartir. No importa qué tan pecador tú seas o qué tan bajo hayas llegado, la gracia del Señor puede llegar a donde tú estás. Y en esta tarde este pasaje lo recuerda a nosotros. Lo recuerda a nosotros una de las cosas que lo recuerda es que Jesús está disponible a perdonar a cualquier persona que sea rechazado socialmente, que haya sido rechazado por los pecados que haya cometido. Jesús lo recuerda en este pasaje que Él, a esa clase de personas, son las personas que componen el reino de los cielos. A pecadores que reconozcan que necesitan a un Salvador, que necesitan a alguien que los perdone, que necesita que que Dios los perdone. Cristo murió por nosotros y eso compone el reino de los cielos. Esta tarde espero que esta palabra ministre tu vida. Y no importa donde tú estés, o la condición, o los pecados que hayas cometido, Cristo puede alcanzarte y te puede perdonar. Y Él puede alcanzar a tu vecino si nosotros le hablamos de estas buenas nuevas. Dios te bendiga en esta tarde. Te espero en mirarte este domingo a las 9 de la mañana en nuestra iglesia y el domingo a las 11 a uno de los dos servicios. Espero que puedas venir y puedas acompañarnos. Dios te bendiga. Amén.